Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Este es el segundo encuentro virtual que tenemos a través de estos videos. Hoy vamos a hablar de qué es la epistemología, vamos a trabajar sobre algunas definiciones. Eh, Les recuerdo que más allá de estos videos, donde hay una bajada de información y hay unos PowerPoint disponibles, que yo después los voy a subir al grupo de Facebook para que también los tengan los powers ahí. Ustedes tienen que intentar leer los textos, que son parte de la bibliografía básica de la materia. Hoy vamos a trabajar fundamentalmente con la introducción, el primer capítulo, de un texto que se llama Epistemología de las Ciencias Sociales, que es de dos autores, uno es Grigorio Klimovsky, bueno, la otra autora no la recuerdo en este momento, pero bueno, ese es uno de los textos que vamos a trabajar. Después de esta introducción que yo les hago, se supone que ustedes tienen que poder leer esos textos de modo tal de que, bueno, ustedes puedan ir avanzando en establecer los conocimientos de la materia, ¿no? Y por supuesto, todo esto es preparación para el examen. Un segundo. Bueno. Bueno, como les decía, hoy vamos a ver los siguientes temas. Una definición de epistemología, una breve historia de esta disciplina, de qué es la epistemología. Después ya nos vamos a adentrar de lleno a un planteamiento de Klimovsky, de este autor, que plantea que la disciplina epistemología se mueve o se desarrolla en tres contextos, ¿no? Estos son los contextos de descubrimiento, justificación y aplicación. El texto que yo les decía es La inexplicable sociedad, lo dije mal antes. Luego vamos a trabajar sobre la epistemología o dar una idea de la epistemología de las ciencias sociales. Y finalmente vamos a cerrar con algunas reflexiones eh, en la relación que hay entre epistemología y educación. Bueno, acá yo les pego en este Power tres definiciones de epistemología. La primera es de la Real Academia Española, que dice que, bueno, la entrada de la RAE plantea que esto es un término que pertenece al ámbito de la filosofía, y dice que es la teoría de los fundamentos y métodos del conocimiento científico, ¿no? Eh, Bien, después la primera definición de Wikipedia, ¿no? Siempre a veces es interesante tomar esa fuente también para tomar síntesis de definiciones y tal. Wikipedia plantea que la epistemología proviene del griego, de la palabra del griego episteme, que significa conocimiento en griego, y logos es estudio, ¿no? Sería como estudio del conocimiento. Vuelve a plantear esta idea que es la epistemología es una rama de la filosofía que estudia el conocimiento científico, su naturaleza, es decir, en qué consiste, qué características tiene, la posibilidad de existencia de este conocimiento, su alcance y sus fundamentos, ¿no? Eso ya vamos a ver, les adelanto, vamos a ver dentro de un ratito que, digamos, no solamente es, digamos, si bien en algún momento histórico
la epistemología pertenecía de lleno a la filosofía, hoy no es exactamente así. Bien, como les decía, para otros autores, en general, en el concierto de personas que se dedican a la epistemología, es una parte de la ciencia, ¿no? Como les decía, está en una zona gris en realidad entre el solapamiento del campo de la filosofía y el campo de la ciencia. Es aquella parte entonces de la ciencia que tiene como objeto, si bien no es el único, hacer un recorrido por la historia del sujeto respecto a la construcción del conocimiento científico, es decir, a la forma en cómo es decir, el sujeto, ha objetivado, especializado y otorgado un estatus de cientificidad al mismo. Pero eso es el reconocimiento que goza este tipo de conocimiento por parte de la comunidad científica. Esto proviene de un artículo de este autor, Jaramillo Echeverry, que es el artículo ¿Qué es la epistemología? Y ahí tienen la referencia para leerlo en caso de que quieran. Entonces, en esta diapositiva yo les presentaba un conjunto de distintas definiciones, de distintas perspectivas de qué es la epistemología. Bueno, continuando con esta pregunta, ¿qué es la epistemología? Bueno, volvemos a decir que es un término polisémico. ¿Qué quiere decir polisémico? Que tiene muchos sentidos o muchos significados de acuerdo a los distintos contextos que tenga. Entonces, esto es muy importante para entender que también en ciertos contextos epistemología quiere decir una cosa y en otros contextos quiere decir otra. Nosotros ya vamos a arribar a una definición o a una convención de qué vamos a entender en esta materia por epistemología y qué tipo de epistemología vamos a trabajar. Bueno, como les decía recién, cambia su sentido según ciertos ámbitos. Por ejemplo, en el mundo anglosajón, es decir, en los sistemas universitarios o sistemas académicos de Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, la palabra epistemología se utiliza para referirse a lo que se conoce como teoría del conocimiento, ¿no? Lo que en otros lados se conoce como gnosiología, ¿no? Y bueno, también les decía que a lo largo de la historia, no es claramente, si podemos establecer como el siglo XVIII como un momento histórico donde la ciencia se consolida, la práctica científica, la investigación, la producción de conocimiento científico, se consolida en una forma muy similar a la que conocemos hoy, ¿no? Entonces, digamos, y si decimos que la epistemología se dedica al estudio del conocimiento científico, bueno, pues las definiciones o las ideas previas al siglo XVIII que había sobre la epistemología claramente distan de las que hay hoy, digamos, ¿no? Entonces, bueno, como decíamos antes, es una disciplina, es decir, es algo a lo que es una disciplina eh, eh, podríamos decir, académica, científica y filosófica, ¿no? Que está en esa zona gris, ¿no? Está en el solapamiento de los campos de la filosofía y la ciencia, eh, y es una disciplina porque es algo a lo que muchas personas se dedican, digamos, ¿no? En el sentido de una disciplina científica, ¿no? Por lo tanto, tiene a su vez también un objeto determinado, que se puede determinar, que se puede delimitar, tiene teoría, ¿no? y tiene método, digamos. En ese sentido también es una disciplina científica. Y bueno, entonces, ¿qué es la epistemología? Bueno, se encarga en resumen de establecer qué es ciencia y qué no es ciencia. Y ponemos acá entre paréntesis que esta disyuntiva, si esta pregunta o esta intención y la práctica de determinar qué es ciencia y qué no es ciencia, ha sido probablemente
generadora de mucho conflicto, de mucha polémica a lo largo de la historia, y sigue siendo también materia de mucha discusión, ¿no? Y de mucha tensión. Y además, como le decía, entonces establecer qué es ciencia y básicamente cómo debe hacerse la ciencia, cómo debe hacerse correctamente. Perdón. Hoy, epistemología es un nombre técnico, ¿no? Que se emplea de maneras diversas en diferentes ámbitos. Y acá hay una delimitación que nosotros después la vamos a cruzar, ¿no? Una línea, trazar una línea entre epistemología y metodología, ¿no? La metodología y la investigación, si bien están íntimamente relacionadas, ¿no? Y no pueden pensarse en una sin la otra, la metodología de la investigación se dedica a la elaboración de estrategias, tácticas y técnicas para hacer progresar la producción científica, ¿no? Es decir, referidos a la práctica concreta de la investigación científica. Bueno, vamos a correr esto un poquito. Ahí va. En el texto de Klimovsky, La inexplicable sociedad, que, bueno, tiene ese nombre porque Klimovsky hace un desarrollo en su texto. Gregorio Klimovsky es un epistemólogo que ya falleció, uno de los epistemólogos argentinos que se ha dedicado al problema de la epistemología y las ciencias sociales, más reconocido, es un referente, ¿no? Y su texto, La inexplicable sociedad, se emplea en muchísimas cátedras de epistemología, en muchísimas carreras universitarias en Argentina y en el mundo hispanoparlante, ¿no? Él en su texto se llama La inexplicable sociedad porque él plantea que la explicación es el modo preferente y mejor que utilizan las ciencias naturales para referirse, para el análisis de sus fenómenos, ¿no? O sea, explicación de los fenómenos físicos, químicos, astronómicos, matemáticos, etc. Y él plantea en realidad, esto es como una pequeña digresión que estoy haciendo, él en su texto básicamente plantea que la sociedad no se puede explicar en el sentido o del mismo modo que explican los fenómenos las ciencias naturales. Por eso el nombre del libro. Bueno, como yo les decía, Klimovsky, analizando un poco a qué se dedica la epistemología, hace una diferenciación, no Klimovsky y muchos otros epistemólogos, hace una diferenciación de tres contextos, ¿no? Es decir, contextos, ámbitos, ¿no? En los que se lleva a cabo o que se realiza esta disciplina que es la epistemología. Los contextos son los contextos de descubrimiento, de justificación y de aplicación. Ya vamos a ver específicamente qué es cada uno. Un segundo. Bien, el primer contexto que trabaja Klimovsky es el contexto de descubrimiento. ¿Qué es el contexto de descubrimiento? Bueno, es el contexto que está referido a la producción científica, es decir, a la generación de conocimiento científico. En general vamos a ver a lo largo de esta materia que la forma en que se produce, que se genera eh, eh, conocimiento científico es a través de la investigación científica. Entonces, el contexto de descubrimiento es el contexto que tiene que ver con la producción
científica, la producción de conceptos, de teorías, de investigaciones, etcétera, etcétera. Eh, eh, En el contexto de descubrimiento se tienen en cuenta una serie de cuestiones, ¿no?, que afectan a la producción de conocimiento científico. Entre ellas es que tienen que darse ciertas condiciones históricas, culturales y sociales para que los científicos, para que a los científicos se les presenten ciertos problemas e intenten solucionarlos, digamos, ¿no? O sea, a lo largo de la historia, por ejemplo, eh, a principios, en el siglo, a principios del siglo XIX, ¿no? A principios del siglo XIX, los científicos, las personas que estaban haciendo investigaciones en física, con el avance del desarrollo de la producción industrial, estaban muchos de ellos abocados al funcionamiento de las máquinas, a cómo proveer de energía a máquinas, a mecanismos, ¿no?, para poder mecanizar ciertos procesos de producción. Entonces, bueno, claramente, entonces, en ese momento los científicos pasaron de utilizar las máquinas impulsadas por la energía del vapor a pasar después a máquinas alimentadas eléctricamente. Bueno, eso es un problema que tenían los científicos en esa época. En esta época no existe más esa preocupación de cómo pasar del vapor a la electricidad, porque claramente es un problema que está superado. Entonces, como en definitiva la investigación es un fenómeno sociocultural, está de alguna manera determinado o afectado por las condiciones culturales y sociales, económicas, políticas, etcétera, etcétera, de la época. Asimismo, también hay aspectos psicológicos, es decir, subjetivos, que tienen que ver con la imaginación de los investigadores, que son los que crean e inventan, ¿no?, y generan nuevos conocimientos sobre el mundo, digamos, ¿no? Ese es el contexto de descubrimiento, entonces. Tiene que ver con la producción científica, ¿no? Es decir, con la investigación como un todo. El otro contexto, el contexto de justificación, y probablemente este sea el contexto donde la epistemología trabaja más, o en el contexto en el que la epistemología tiene más cosas que decir, o de algún modo es el contexto al que habitualmente se la asocia la epistemología, es el contexto de justificación. Que es el contexto de justificación, donde incluye o comprende todas las cuestiones relativas a la validación del conocimiento científico. ¿Qué es esto? Bueno, lo mismo que decíamos al principio. Validación es decir, si este conocimiento es válido desde un punto de vista científico o no. Digamos, ¿no? Y esto se relaciona claramente con la primera clase donde nosotros hablábamos de distintos tipos de conocimientos, ¿no? En general, por ejemplo, el conocimiento del sentido común se valida con la práctica cotidiana, pero no hay una intención y una preocupación sistemática y permanente por saber si una determinada pieza de conocimiento es válido o no. Lo que importa es que ese conocimiento sea válido en la práctica. De todos modos, las formas en que ese conocimiento del sentido común se produce y se transmite no tienen las características de sistematicidad, racionalidad, ¿no?, que tiene el conocimiento científico. Por eso, sobre el conocimiento científico, sí es importante poder establecer si es válido o no, es decir, si es verdadero o no, podríamos decir de una manera simplificada. Lo mismo que yo les decía, el conocimiento religioso. El conocimiento religioso es un conocimiento dogmático, ¿no? Plantea una serie de elementos que son parte de ese conocimiento que no necesitan demostración, y es suficiente con que cierta persona en cierto contexto institucional lo diga, ¿no?, para que nosotros lo demos por válido, digamos, ¿no? Bueno, eso no sucede así con el conocimiento científico, y por eso es que es importante la epistemología.
Decíamos entonces, se trata de distinguir del buen conocimiento, entre paréntesis científico, del que no lo es. Dirimir cuando una creencia es correcta o incorrecta y evaluar qué criterios pueden admitirse para elegir racionalmente entre teorías alternativas. El cúmulo de factores sociales, políticos, psicológicos y culturales que pueden inducir a un científico a privilegiar cierto modo de conceptuar o a seguir preferentemente determinados caminos teóricos es muy diferente de la verificación o del sustento lógico o empírico que puedan tener sus afirmaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento de investigar, en el momento de producir, los científicos pueden decir, yo tengo una mirada del mundo, yo voy por este camino, yo creo que este fenómeno que estoy intentando analizar, explicar o descubrir va por este lado. Ese es el contexto, como decíamos, el contexto de descubrimiento. La justificación de que ese conocimiento es verdadero, ¿no? Es válido, ¿no? Es una cuestión distinta de ese momento, de ese contexto de producción, ¿eh? De ese contexto de descubrimiento, ¿no? Porque hay criterios que tienen que ver con el respaldo empírico de lo que decimos, ¿no? Que pertenecen a otro ámbito, ¿no? Y acá nuevamente voy a hacer otra pequeña digresión. En general, esta es una cuestión que está permanentemente en tensión y en conflicto, porque, por ejemplo, hay aspectos del conocimiento científico que están muy influenciados ideológicamente, ¿no? Especialmente el caso de, bueno, hay un ida y vuelta, digamos, todos tienen como la producción científica constituye un fenómeno social, y los fenómenos sociales todos tienen una dimensión política, ¿no? Como una dimensión inherente a la entidad de esos fenómenos, ¿no? Entonces, muchas veces la producción científica está de algún modo influida por aspectos político-ideológicos, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, esto pasa particularmente con las líneas teóricas derivadas del marxismo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Marx, aparte de ser un científico que se dedicó a la producción de conceptos y teorías para intentar comprender y explicar el mundo, Marx fue simultáneamente un ideólogo, ¿no? Y él generó ideología de un partido político, que es el Partido Comunista, etc. Y entonces, en general, la gente que trabaja con el marxismo eh, tiende, tiende a tomar todo lo que dijo Marx en términos científicos como de un modo dogmático, como si fueran estas afirmaciones que no necesitan validación, que no necesitan demostración, digamos, ¿no? Entonces hay muchas categorías del pensamiento marxista que naturalmente, por el paso de los años y por la complejización de la sociedad, han quedado de algún modo un poco desactualizados. Entonces, muchas veces en ámbitos académicos se considera que desde esta perspectiva marxista, que la producción del conocimiento científico es lo mismo que la militancia política para eh, intentar cambiar la sociedad o lo que sea, digamos, ¿no? Bueno, desde el punto de vista epistemológico, esta es una práctica que no pasaría o no se sostendría en este contexto de justificación, ¿no? Porque los criterios a partir de los cuales el conocimiento científico se valida, no, entre esos criterios no están los criterios ideológicos, digamos, ¿no? No es que un conocimiento o un concepto o una teoría sea mejor que otra porque es ideológicamente de derecha o ideológicamente de izquierda, no importa, ¿no? Bueno, eso es un aspecto interesante, muy picante, desde el punto de vista político de la epistemología. Finalmente, el contexto de aplicación es el contexto que se refiere a la utilización de ese conocimiento científico en ámbitos donde se aplica, digamos, ¿no? Hay muchas disciplinas que se desarrollan en ámbitos académicos, ¿no?
que son disciplinas que básicamente que aplican el conocimiento científico, ¿no? Más que dedicarse, por más que se pueda investigar, que pueden ser disciplinas, que son básicamente profesiones, que por más que puedan investigar y producir ellas mismas, esas personas, conocimiento científico, en la práctica de la aplicación de ese conocimiento científico no está claramente más producción. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, la actividad de los psicólogos, de los médicos, ¿no? Un médico es una persona que aplica el conocimiento científico de la biología para intentar curar a personas que tienen ciertas patologías, ¿no? Un psicólogo es una persona que, cuando se dedica a la psicología clínica, por ejemplo, es una persona que aplica los conceptos las teorías de las distintas escuelas de la psicología para intentar mejorar, ¿no?, los problemas, ¿no?, subjetivos, ¿no?, de la personalidad, etcétera, etcétera. Un ingeniero, por ejemplo, básicamente es una persona que aplica los conocimientos de física, matemática, etcétera, etcétera, para construir un puente, construir un auto, etcétera, ¿no? Bueno, ese es un contexto de aplicación donde surgen problemas que también considera o tiene en cuenta la epistemología. Klimovsky, en su texto, hace como una referencia, hace como una reflexión, y él plantea que en la Argentina, que como en general la realidad de los países latinoamericanos y los países en vías de desarrollo, él plantea que el conocimiento sociológico, económico, político o antropológico puede contribuir a comprender y explicar lo que nos ocurre, ¿no? Y sobre todo a optimizar los recursos sociales, ¿no? Todo lo cual nos permitiría construir una sociedad más equitativa y eficaz. Él está dando por supuesto de que nuestra sociedad es una sociedad que no es muy equitativa. Sí, este libro está escrito ya hace cerca de 20 y pico de años. Bueno, esta afirmación me parece que sigue vigente. Nuestras sociedades no son sociedades muy equitativas o muy igualitarias, y tampoco tenemos instituciones sociales que sean muy eficaces en la solución de los problemas sociales, ¿no? Por lo tanto, este aporte o este desarrollo, esta mirada de la epistemología de las ciencias sociales, le parece que, digamos, está enfocada en esta tarea que es netamente política, de optimizar los recursos sociales, produciendo mejor conocimiento científico en las ciencias sociales, ¿no? Bueno, entonces acá claramente hay una relación con la ciencia política, y bueno, por supuesto también ya vamos a hablar al final de la clase sobre cómo se relaciona con la educación, pero bueno, acá hay una apelación, ¿no?, a desarrollar un conocimiento epistemológico por parte de las personas que nos dedicamos a las ciencias sociales para poder generar, eh, un conocimiento más preciso, ¿no?, que a su vez esto permita optimizar los recursos sociales y llevarnos a una sociedad mejor, ¿no? Bueno, em, y acá plantea entonces, finalmente, esto son extractos del texto de Klimovsky, que dice que el interés práctico y el político coinciden en este punto con el interés metodológico, cuando existe la voluntad de desarrollar con solvencia una tarea profesional al servicio de las instituciones, del Estado o de los partidos políticos. Bueno, ese es entonces un aspecto político claro o una dimensión política muy importante de la epistemología, ¿no? Si nosotros en general, las investigaciones siempre tienen que tener un capítulo o un apartado que genere una reflexión epistemológica sobre el propio trabajo, digamos, ¿no? Eso tiene ese objetivo, ¿no?, de generar mejor conocimiento científico. Bien, eh, como nosotros
como la ciencia política y en general la actividad educativa es un fenómeno que está enmarcado dentro de las ciencias sociales, de todas las ciencias sociales, tanto, bueno, como decía, la ciencia política como la ciencia de la educación son disciplinas que se encuentran dentro de este conjunto de las llamadas ciencias sociales. Entonces es que nosotros, la epistemología que se estudia enfocada en las ciencias sociales, ¿no? Bueno, y digamos, un hecho importante relacionado a las ciencias sociales, en su comparación con las ciencias naturales, es que las ciencias naturales han sido un antecedente de las ciencias sociales. Es decir, las ciencias sociales se establecieron como tales, como disciplinas, a posteriori de las llamadas ciencias naturales, ¿no? Y eh, desde el comienzo de las ciencias sociales, las referencias a lo empírico, ¿no? Esta intención de las nacientes, de las jóvenes ciencias sociales, por ser considerada ciencia, por hacerse su lugar en el concierto de las disciplinas científicas, siempre fue una preocupación de los teóricos, de los pensadores, de los primeros pensadores sociales, ¿no? Entonces, el problema epistemológico, o sea, entonces, otra cosa importante es que la epistemología de las ciencias sociales siempre, por lo tanto, también tuvo como referencia la epistemología de las ciencias naturales, ¿no? Ese fue el primer modelo de ciencia que se estableció, que se delimitó, que quedó claro, como un modelo de disciplina científica que funcionaba, que producía conocimiento validado, ¿no? Y que tenía una referencia empírica indudable. Fueron las ciencias naturales, ¿no? Eh, entonces, entonces siempre los primeros interrogantes epistemológicos sobre las ciencias sociales se preguntaban si era posible establecer, eh, poder establecer si las ciencias sociales son capaces de producir conocimiento científico que sea sistemático, que sea legal y que sea referenciado empíricamente, tal como lo hacen las otras disciplinas de las ciencias naturales, digamos, ¿no? En esta pregunta, en esta intención de poder establecer si las ciencias sociales son capaces de generar un conocimiento científico de la misma calidad que la de las ciencias naturales, en esto hubo tres enfoques, ¿no? El enfoque naturalista, el enfoque interpretativo y la escuela crítica. El enfoque naturalista se basa en los trabajos y los desarrollos de dos pensadores, uno es Comte y el otro es Durkheim. Los dos son considerados como clásicos o padres de la sociología. Los dos son franceses. Eh, y esta línea de pensamiento, que ya vamos a hablar de qué se trata, tuvo en un momento histórico un predominio en los sistemas universitarios del mundo anglosajón, particularmente de Estados Unidos, pero también del Reino Unido, a mediados del siglo XX. Esta es una línea que se conoce como el estructural funcionalismo, digamos, ¿no? Y bueno, que tiene como su principal representante a Parsons, ¿no? Pero esta es una línea, este enfoque naturalista de las ciencias sociales tuvo un predominio, es decir, la mayor cantidad de gente que se dedicaba a las ciencias sociales se dedicaba a esta línea, digamos, ¿no? Dentro de las ciencias sociales, ¿no? Para estas personas que promueven esta línea, los métodos lógicos, ¿no? Los modelos cibernéticos, los numéricos y matemáticos, constituyen una meta, digamos, ¿no?
porque, digamos, el enfoque naturalista tiene como modelo aspiracional, ¿no?, la estructura del conocimiento científico de las ciencias naturales, ¿no?, que es un conocimiento basado en leyes científicas, como pueden ser las de la física, que esas leyes a su vez están basadas o están expresadas en un lenguaje formalizado, es decir, a través de fórmulas, y tienen el método básicamente es el método nomológico deductivo, y, eh, y además tienen una conexión con el mundo empírico que es obvia, digamos, ¿no? Eh, Bien, eh, un poco la aspiración de Comte y Durkheim cuando ellos estaban empezando a dar origen a la sociología, su aspiración era esa, ¿no? Era que la sociología fuera, por ejemplo, algo similar a una física social, digamos, ¿no? A poder establecer leyes que pudieran predecir el comportamiento de las personas tal cual lo hace, por ejemplo, la biología, etcétera, ¿no? El segundo enfoque es el enfoque interpretativo, ¿no? Este es un enfoque muy interesante. eh, Esto está basado en algunos de los conceptos de un filósofo que se llama Dilthey y también de un sociólogo alemán muy importante que es Max Weber. Eh, eh, Esta perspectiva plantea que en los fenómenos sociales, en las sociedades, ¿no?, el comportamiento social, al comportamiento social se le puede atribuir un sentido, un significado, digamos, ¿no? Y por lo tanto funciona el conocimiento científico, perdón, la conducta social funciona como un signo en un complejo sistema de signos, digamos, ¿no? Es decir, un signo como en el contexto de un determinado lenguaje, ¿no? Entonces, lo que plantea básicamente el enfoque interpretativo es que los fenómenos no se pueden explicar tal cual se explica un fenómeno físico que no tiene ningún sentido, ¿no? Simplemente uno se lo describe y se lo explica a través de leyes. Estas personas decían que las acciones sociales se pueden, como si tienen un significado, ese significado se puede interpretar. Es decir, que las acciones sociales se pueden leer en el marco de determinadas reglas, como si fuera un lenguaje, ¿no? Entonces, eso es lo importante, y esa es la mejor forma de comprender, ¿no?, el funcionamiento de las sociedades. Finalmente, tenemos la escuela crítica. La escuela crítica tiene una base en el pensamiento de Marx, ¿no? La escuela crítica plantea básicamente que también considerado, llamado este paradigma de conflicto, Marx decía que el conflicto es inherente a la estructura de las sociedades, es inherente a las relaciones sociales, ¿no? O sea, es decir, una característica eh, eh, fundamental de las sociedades, ¿no? Y que a su vez, eh, digamos, plantean que en general el mundo, el Estado y la comunidad científica, en general, plantean o generan descubrimientos científicos para poder reproducir o sostener una estructura, una estructura social desigual donde hay dominación de clase de una clase por otra, ¿no? Bueno, esa es finalmente la tercera escuela de estas que mencionamos. Bueno, más allá de toda esta cantidad de información, vamos a cerrar, espero que me hayan entendido, vamos a cerrar esta clase
haciendo una referencia a la relación que hay entre epistemología y educación, que ya la vamos a retomar en otras clases, pero que tiene que ver con esto. En la educación como un fenómeno, eh, como un fenómeno de la sociedad, ¿no? La institución, el sistema educativo como una institución social, es un fenómeno típico de la sociedad moderna, ¿no? Y es claramente un fenómeno social, también un fenómeno político, etcétera, ¿no? Cultural, etcétera. Entonces, desde las ciencias sociales es que nosotros vamos a poder, en caso de que nosotros como docentes o como especialistas quisiéramos estudiar este fenómeno, bueno, lo que vamos a utilizar para estudiarlo son las ciencias sociales, ¿no es cierto? Y además, yendo a lo concreto, en principio, el conocimiento que integra los currículums, ¿no? ¿No? De las materias, es decir, los programas de las materias, el contenido de las clases que se enseñan, ¿no? En principio hay una superioridad del conocimiento científico, que es el que se transmite en ámbitos escolares, ¿no? Y en todos los ámbitos educativos, de todos los niveles en realidad, ¿no? Entonces, el conocimiento de la epistemología para las personas que se dedican a la educación es muy importante, porque el obtener criterios epistemológicos para poder distinguir si un conocimiento es científico o no, o está bien obtenido, permite tener a su vez mayor capacidad crítica y analítica sobre el contenido, ¿no? El contenido de los programas, el contenido de los currículos, digamos, ¿no? Es decir, el contenido concreto que se enseña y se transmite en ámbitos educativos. Bueno, gente, espero que me entiendan. Bueno, espero que pronto podamos tener una suerte de reunión en alguna sala de encuentro. Ya lo vamos a organizar a través del chat. Así que, bueno, les mando un abrazo.